Ahora un saludo especial para todas las personas que se conectan hasta ahora a través de nuestro Facebook Live de Camacol Caldas. Vamos a esperar unos momentos a que más personas se vayan conectando y les cuento que hoy vamos a hablar de la innovación a partir de materiales de la mano con Coelum. Entonces regálenos un ratico que vamos a tenerles información muy interesante y muy importante para todos ustedes. Entonces en próximos minutos arrancamos. Ya en próximos minutos arrancamos. Hoy tenemos una invitada súper especial, una arquitecta que tiene todos los conocimientos sobre la innovación para que ustedes se lleven los mejores consejos y las mejores herramientas para aprender y para poner en práctica todos estos consejos que nos van a dar. Entonces, próximos minutos, ya vamos. Soy como muy raro acá.
Bueno, muy buenas tardes para todos. Ya vamos a arrancar con nuestro Facebook Live. Muchísimas gracias a todas las personas que nos ven hasta ahora a través del Facebook de Camacol Caldas, a quienes también invitamos a que compartan esta información sobre innovación a través de los materiales. Hay muchas personas que pueden interesarse en estos temas, entonces los invitamos a que compartan la publicación o que los inviten a que estén presentes porque tenemos detalles súper especiales y súper importantes para todos ustedes de la mano de Coelum. Eh, Les doy la bienvenida también a Coelum como nuevos afiliados de Camacol Caldas y hoy nos acompaña Isabel Cristina Osorio, ella es profesional de la Universidad Nacional de Colombia, es arquitecta, especialista en desarrollo urbano sostenible, directora comercial de Coelum y quien nos va a hablar sobre la innovación a partir de los materiales. Entonces, le doy la bienvenida. Hola Isabel, ¿cómo te va? Tienes el micrófono apagado. Hola Laura, qué pena, es que soy muy nueva en este tema. No, está perfecto. Eh, Eh, Cuéntame, quería saludarte, darte la bienvenida a este Facebook Live. bueno, no, a ustedes pues muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias pues por la bienvenida. Estamos muy contentos como empresa de hacer parte de este gremio pues que nos agrupa a todos los constructores y sobre todo pues nosotros que hacemos parte no tanto directamente del grupo de constructores, sino de contratistas con nuestro portafolio. Muy animados y pues a la expectativa. Bueno, buenísimo. Y de hecho hay que aprovechar este espacio para explicarle a las personas que nos ven y las reproducciones que vendrán más adelante un poquito sobre Coelum, qué les podemos dar información sobre qué es, cuáles son los servicios o los productos que ustedes ofrecen. Bueno, Coelum nace hace 4 años como una empresa pensada sobre todo para satisfacer las necesidades del constructor que está buscando innovar. Nosotros abrimos nuestra empresa con un portafolio de materiales que se salen un poco de lo convencional, son materiales que buscan siempre alguna alternativa diferente a los materiales que utilizamos convencionalmente. Dentro de nuestra trayectoria, pues hemos sido contratistas de casi, pues de gran número de constructoras que tenemos en la ciudad, en el eje cafetero, y también trabajamos un poco en Valle del Cauca y Bogotá. Pero adicionalmente estamos buscando nosotros mismos pues convertirnos en una constructora. Es un plan que hemos venido como ahí amasando, pero pues digamos que nuestro core business en este momento es el tema sobre todo de acabados arquitectónicos y de brindar soluciones como hechas un poco más a la medida al constructor y al diseñador. Perfecto, y de hecho hoy tenemos un tema muy importante y muy agradable para todos ellos, y no solamente para ellos, sino para las personas que de pronto les apasionan este tipo pues de los acabados, de los detalles, que la puerta, que la lucecita, la ventana o el switch que quede bonito, que quede agradable. Entonces, hablemos de esa innovación. Sí, pues mira, la verdad, nosotros tratamos incluso de ir un poquito más allá y es hablar de la innovación a beneficio propio, y cuando hablo propio es del constructor o del consumidor final, que es el cliente comprador, ¿cierto? Del gremio de la construcción nosotros tenemos muchísimos usuarios, pero finalmente hay dos actores, pues los más importantes son el comprador y el vendedor. O sea, estamos hablando del cliente que habita y del constructor. Entonces, como constructor, como arquitecta, ¿qué te puedo decir? La innovación tiene que ser algo donde yo pueda garantizarle a mis usuarios finales que estoy a la vanguardia, pero cuidando mi bolsillo. Como usuario final, ¿yo qué busco? Tengo un punto en común también y es, busco confort, busco que los espacios se adapten a mí, que estéticamente sean agradables, pero también qué ahorro me van a generar, ¿cierto? ¿Cómo ese tipo de elementos van a cuidar mi bolsillo? Entonces, digamos que como empresa y como arquitecta también buscamos eso, buscamos hacer una oferta que no simplemente esté como, no, es que yo vi en Pinterest, es que la tendencia del mercado, es que lo que se está usando en Europa, sino que vayamos un poco más allá y busquemos beneficios adicionales. Ok, bueno, entonces yo voy a dejar de compartir mi pantalla para que iniciemos con la presentación y arranquemos con toda la información que nos tienes.
Dale, perfecto. Ahí ya me están viendo. Sí, ya se ve. Bueno, entonces, como la idea del tema que vamos a hablar hoy es ir un poquito más allá con el tema de acabados y la innovación de acabados, yo decidí titular esta charla Innovando desde el vientre, porque vamos a ver que no simplemente son acabados como una fachada, una cubierta, o que también van a ser acabados que me tocan más a mí como usuario desde el interior. Entonces vamos a ir desde adentro hacia afuera del edificio. Principalmente quiero hablar de 4 temas y quiero que toquemos estos 4 temas porque están muy, digamos, a la vanguardia o son temas pues que se han tratado mucho en los últimos meses, pero abriendo un poquito más a lo macro. Entonces, ¿qué ha podido evaluar nuestro futuro comprador? Y aquí vamos a tomar estos 3 meses que hemos tenido para estar en casa, cómo nos ha afectado, qué hemos podido evaluar como usuarios de la vivienda, qué hemos podido evaluar como usuarios en oficinas. Isabel, regálanos un segundito y yo hago esta pregunta en Facebook también de una vez. Me dicen que se te escucha muy pasito, yo te escucho bien. Alguien me colabora de las personas que nos están viendo a través de Facebook. ¿Qué tal escuchan a Isabel? Porque me dicen que se escucha muy pasito. No sé. Si Así quieres que me pongo audífonos o qué. intentémoslo con audífonos y preguntamos de nuevo a ver si ha mejorado el audio. Ok. Las personas que nos están viendo a través de Facebook, ¿cómo escuchan el audio? A ver, un segundito. A ver ahí, ¿me oyen mejor? Yo te escucho bien. ¿Mejoró el audio ya? Se escucha perfecto, nos Pero, dice Melissa Reyes. Gloria Inés Betancourt dice bien. Te estamos escuchando bien, entonces continuamos. vale, entonces Gracias. continuamos. Bueno. El segundo punto que vamos a tocar son cuáles son las tendencias del mercado, porque pues, a pesar de que la idea es ir un poco más allá y ver cómo estos acabados pueden beneficiarnos, pues también es importante, o sea, yo también quiero que mi casa se vea contemporánea, yo también quiero que mi casa se vea que me la estoy estrenando hoy y no de hace 10 años. Entonces vamos a ver qué tipos de tendencias tenemos, a qué tipo de exigencias nos vamos a enfrentar a la hora de construir. Y esto va un poco más enfocado en estratos 4, 5, 6, y estas exigencias nos van a cambiar porque el cliente, nuestro futuro comprador, tuvo más tiempo para evaluar durante esta cuarentena pues, que tuvimos varios aspectos, sobre todo de su vivienda. Y el último punto que vamos a hablar es la innovación como recurso facilitador de venta. ¿Cómo podemos utilizar estos recursos para realizar negocios mucho más rápidamente desde el punto de vista del comprador? Bueno, entonces, ¿qué ha podido evaluar nuestro futuro comprador? Nuestro futuro comprador lleva 3 meses en su casa en una situación que tal vez nunca le había sucedido. Y es que tiene a sus hijos en casa, si vive con sus padres, tiene a sus padres en casa, si es trabajador y puede trabajar remoto, ha estado trabajando desde casa y ha pasado una gran cantidad de tiempo, digamos, dentro de las paredes de su vivienda y se ha dado cuenta que su vivienda en la sala hace mucho frío, en la habitación hace mucho calor, que tengo espacios muy ventilados o muy iluminados, o que definitivamente tengo espacios que no benefician mi área de trabajo, que no benefician el área de trabajo de mis hijos. Entonces se ha dado cuenta, digamos, ha potenciado más las características de su vivienda. Ha tenido mucho tiempo para percibir cómo está constituida su vivienda. Entonces, hablando más puntualmente del caso de Manizales,
Nosotros siempre hablamos que Manizales es una ciudad muy agradable, que es una ciudad, digamos, donde tenemos una calidad de vida muy alta por múltiples condiciones sociales, económicas, medioambientales. El tema térmico también es una gran ventaja para Manizales. A pesar de nosotros estar ubicados en un clima frío, nosotros no tenemos heladas. Si tenemos una granizada fuerte, pues al año es mucha, tal vez tenemos dos, pero digamos que nuestro clima es muy estable. Y eso está en todo el imaginario colectivo. Entonces, cuando nosotros vamos a diseñar como arquitectos o vamos a construir como ingenieros, no tenemos muchas veces en cuenta el tema de la variación de temperatura en nuestra ciudad. Pero aquí viene un dato importante y es que nosotros en la ciudad podemos llegar a una temperatura mínima de 10 grados en la noche y subir hasta unos 30, 32 grados en el día. Este año rompimos récord y ese sí pues está fuera de escala, que son los 35 grados, que ya pues está digamos fuera de lo convencional, pero ¿a qué voy con eso? Y es que los acabados que yo tengo dentro de mi casa me afectan directamente esa variación de la temperatura. Entonces hay un día que yo me siento en la sala de mi casa, el sol entra por el occidente y yo digo que este sol tan horrible, no puedo trabajar más acá, me estoy cocinando, pero resulta que en un día frío, como hoy por ejemplo, como lo fue ayer, tengo que ponerme botas, tengo que ponerme saco dentro de mi casa, ¿cierto? Y es por esas variaciones de temperatura. Entonces, ¿qué podemos llegar a buscar con la innovación de los materiales? Minimizar estos impactos. ¿Qué va a hacer nuestro cliente cuando llegue a buscar una nueva vivienda? Va a recordar estas experiencias que ya tuvo dentro de su casa, trabajando, estudiando, estando confinado, y va a decir, no, yo definitivamente quiero que mi casa sea más caliente, sea más fría, sea más fresca, sea más ventilada. Entonces, eso es uno de los grandes impactos que vamos a tener y que puede ser mitigable someramente con la planeación de la utilización de los acabados. Y a eso viene esta imagen, por ejemplo, pues en Manizales, antes de la pandemia, ya ha habido constructoras que han comenzado a preguntarse cómo ir un poco más allá, cómo darle un poco más a mi cliente, a mi usuario final, cómo puedo hacer, cómo puedo hacerme yo diferenciador entre el resto de las ofertas que hay dentro de nuestra misma ciudad. Entonces, estos son tres ejemplos claros de constructoras de la ciudad que han decidido invertir en confort térmico y acústico. Estas puertas que ustedes están viendo, bueno, son materiales diferentes. Aquí tenemos PVC, tenemos standing seam, tenemos policarbonato. Han sido constructoras que han decidido invertir un poco más, pero tener un gancho de venta para su futuro comprador. Entonces, por ejemplo, en la imagen que vemos de la izquierda, las dos imágenes, la roja y la de la izquierda, son proyectos ubicados en el Cerro de Oro. Como todos sabemos, el Cerro de Oro pues tiene una humedad relativa muy alta, digamos que es una de las partes más frías de la ciudad. Entonces, son dos proyectos que han tenido en cuenta eso y han querido brindar un poquito más. A la derecha, por el contrario, tenemos una imagen de Chinchiná. En Chinchiná, digamos CFC, que es esta imagen que ustedes ven acá, también dijo, no, o sea, yo estoy en un lugar súper caliente, yo tengo que ver cómo ofertarle algo más a mis clientes, esto es un proyecto BIS, pero a pesar de ser un proyecto BIS, estamos preocupados por darle o sea, una mano al comprador y producir con estos cambios un ahorro posterior en el cliente final. Pues que se reduce una cubierta que a mí logra aislarme en Chinchiná, que probablemente mi usuario final va a tener un menor consumo energético porque va a utilizar menos ventiladores, por ejemplo. Otra de las cosas que ha tenido el cliente final o nuestro futuro comprador para darse cuenta en esta cuarentena de su confort acústico. Entonces, tenemos, por ejemplo, dentro de nuestra vivienda en altura, casi toda la vivienda en altura
digamos, todos los manizaleños, voy a replantear, todos los manizaleños buscamos, por algún motivo nos llama mucho la atención vivir en la Santander. Entonces es un lugar que se ha valorizado un montón. Y todos buscamos vivir en la Santander, en un proyecto que esté sobre la Santander, pero que no dé la cara a la Santander. Entonces ahí uno comienza, pues, pero ¿por qué quiero vivir allá y no sobre la avenida? Y es un tema meramente acústico, o sea, la avenida es uno de nuestros principales contaminadores medioambientales en temas acústicos, en temas de partículas, pues de dióxido de carbono por millón. Y nuestro futuro comprador ha tenido tiempo para estar dentro de su vivienda y darse cuenta de que no puede trabajar con el ruido de las bucetas, de que sus hijos no pueden estudiar si no cierran las ventanas. Ha tenido tiempo para darse cuenta que sus muros vaciados son estrechos y que pueden escuchar al vecino. Y todos estos factores externos, digamos, pueden ser minimizados también a través de esos acabados arquitectónicos. Entonces, no simplemente es como un tema estético de tendencia, sino buscar qué más le podemos ofrecer a nuestro cliente final, que a él le dé un valor agregado y que a mí como constructor me ayude a vender mucho más rápido porque voy a tener motivos diferenciales con respecto al resto de la oferta en el mercado. Y por eso quería mostrarles estos proyectos que me parecen unos proyectos que han logrado dentro de nuestro contexto como ciudad dar ese paso ya adelante. Y acá podemos ver gran diferencia de materiales entre estas fachadas, pero todas con un mismo fin, y es darle una mayor calidad al comprador y obviamente pues al ser de mayor calidad el espacio, pues tener una valorización o un valor por metro cuadrado construido pues mayor al resto de los proyectos. Entonces aquí vemos, por ejemplo, el edificio de Tres Aguas, que está ubicado en plena avenida Santander, tiene muchos elementos muy pensados para el confort térmico y acústico, tiene ventanería de PVC, tiene una fachada ventilada, adicionalmente a que tiene fachada ventilada es panel fenólico. Entonces son una gran cantidad de materiales de alta durabilidad que le ayudan un montón a las personas que están viviendo en ese edificio. Lo mismo tenemos aquí en el proyecto que sigue, es Arcobaleno, que es un edificio al frente de la Calleja. Ellos también hicieron una inversión grande para aislar el ruido con fachada ventilada y tienen también aislamiento encubierto con teja termoacústica. Lo mismo hizo CFC, lo mismo está haciendo ahora Berlín, pero entonces estamos hablando de que las grandes constructoras han comenzado a repensar sus proyectos y a marcar esta nueva tendencia, pero esa tendencia ha llegado muy lentamente a nuestra ciudad, ¿cierto? No ha salido, digamos, como de ese círculo de los grandes del eje cafetero. Y lo que va a pasar ahora que terminemos este episodio de pandemia nacional es que todas las personas que tienen, digamos, características diferenciales en su vivienda y van a salir a comprar vivienda, van a buscar eso que hace que las viviendas sean mejores y que tengan, digamos, un costo más bajo. Bueno, como tercer ítem que ha tenido pues nuestro comprador final para evaluar su casa en este tiempo, ha sido las facilidades de limpieza de su hogar. Entonces, pues todos sabemos que con la pandemia lo que se nos ha dicho una y otra vez es que debemos desinfectar, debemos limpiar las superficies, debemos utilizar alcohol, debemos utilizar cloro, para mantener todo lo más aséptico posible. Si ya nos reincorporamos a trabajar de nuevo pues al exterior de nuestras casas, entonces esa limpieza tiene aún que aumentar más. Y cuando yo me dedico, o sea, si normalmente no es una tarea que yo hago, una labor que yo desempeño, y de un momento a otro me toca hacerla, y no solo hacerla, sino que hacerla súper intensificada,
me doy cuenta de cómo responden los materiales que tengo instalados en mi casa a esa necesidad nueva. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos ha pasado? Que todos estamos enamoradísimos del piso laminado, se instala en casi todas las viviendas nuevas, es hermoso pues porque la madera tiene una tendencia en este momento como acabado arquitectónico muy alta, a pesar de que el piso laminado no es madera, se ve como madera, y me di cuenta que no puedo trapear todos los días con límpido el piso laminado. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a desinfectar? ¿Qué voy a hacer si no puedo derramar líquidos sobre él? No solo eso, tengo a los niños todo el día en la casa. Entonces, tengo a los niños todo el día en la casa, los niños comen, los niños juegan, los niños riegan, y yo tengo un piso de madera laminado que se me ve hermoso, pero tengo que estar detrás de ellos todo el día a la espera de que no vaya a suceder, pues, como un pequeño accidente que es muy normal cuando los niños están en casa. Entonces me he dado cuenta que mi piso laminado de madera, pues, no es tan funcional como yo quería. Es hermoso, pero requiere un montón de cuidado, no lo puedo desinfectar, no puedo estar tranquila por los derrames, si dejo una ventana abierta tal vez eso también va a ser un problema. Y eso mismo ha sido traducido también al tema de todos los acabados, sobre todo de mobiliario en general. Entonces no es, si en la foto de la izquierda vemos una persona limpiando una cocina, pero vemos que tiene un acabado que no es un aglomerado, ¿cierto? O no es tipo madera, para los muebles, para los cajones de cocina, para el piso, para las puertas, estamos utilizando este material que es un aglomerado de MDF que no nos facilita ese ámbito en este momento de la vida. Entonces, ahí es donde nosotros decimos, bueno, el comprador va a salir y me va a decir, no, yo no quiero volver a ver eso, póngame cerámica. Pero la tendencia del mercado nos dice, no, es que usted debe utilizar algo que parezca madera, ¿sí? Porque finalmente el piso laminado tampoco es madera, el aglomerado tampoco es madera, pero nuestra tendencia es madera. Entonces, hay diferentes alternativas que podemos utilizar dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras construcciones, para dejar al cliente satisfecho, como por lado y lado. Y aquí pues hay como un par de ejemplos rápidos, y es por ejemplo el ejemplo que vemos de la derecha, es una empresa de Bogotá que a mí personalmente me gusta mucho, se llama Firplac, y tiene unos acabados para cocinas y para baños de una estética muy superior a los acabados que nosotros encontramos convencionalmente. Y uno mira esta imagen y dice, no, pues está divino, pero obviamente nunca me va a alcanzar la plata para conseguir ese lavamanos en mi casa. Pero resulta que es que lo que no sabemos es que estas personas se han dedicado a optimizar los recursos y utilizan materiales que son muy duraderos y que realmente no son tan salidos del presupuesto. Perplac, por ejemplo, utiliza un polímero colado, que es básicamente porcelana fría, y logra fundir como los mesones con los lavaplatos o con las lavamanos. Yo personalmente como arquitecta cuando los conocí me sorprendí mucho porque para mí eso solo era posible con un material que conocemos como Corian, que es un material divino, que es un material súper resistente, que es un material garantizable, pero es un material muy costoso. Entonces estamos hablando de un material que casi que solo podemos utilizar en estratos 5, 6, o podemos utilizar en viviendas puntuales, pero no muy masivamente. Pero resulta que es que no investigamos como más la estética y por ejemplo, a mí me parece que es un acabado muy similar, pero nos brinda pues muchísima más economía con las mismas garantías. A la izquierda, por el contrario, volviendo al tema del piso, encontramos algo que a ojo de cualquier comprador sería un piso laminado. Pero resulta que existe la versión mejorada del piso laminado, que es el piso de PVC. Este piso de PVC es un plástico que como ustedes pueden ver en la foto se ve exactamente como la madera, pero no tiene el problema del piso laminado. Entonces, ¿qué pasa? No se me va a rayar. Los niños pueden correr, los niños pueden derramar, la ventana se puede quedar abierta, lo puedo trapear, le puedo echar el cloro que necesito en la pandemia, el alcohol,
y al ser un plástico él es supremamente estable. Entonces, es tal vez buscar como lo que quiero estéticamente, pero también lo que quiero económicamente y al comprador final como un valor agregado o un valor adicional. Para continuar pues con esto que les vengo exponiendo, y es que yo quiero hablarles de una firme teoría que tengo, y es que estamos completamente enamorados de la madera. Todo queremos que se vea como madera. En estas fotos estamos viendo un proyecto de Icon Urbano, que es una constructora de Bogotá, de un edificio muy especial que ha sido hito pues en Bogotá, porque es un edificio de Richard Rogers, que es un arquitecto de conocimiento a nivel mundial. Pero resulta que acá vemos madera en todas sus expresiones, y resulta que de todo lo que estamos viendo, nada es madera. Entonces vemos en un exterior un deck que muy seguramente, no lo conozco bien, pero muy seguramente es un deck plástico que tendrá unas resinas de madera o unas fibras de madera, pero probablemente no es madera. Al interior vemos un piso cerámico que asemeja la veta de la madera, con un mobiliario de cocina que es un aglomerado que también trae una chapilla que asemeja el color madera. Y por último encontramos un piso laminado muy bonito, con una luminosidad increíble que también pues asemeja su acabado de madera. Entonces, estamos hablando que la tendencia del mercado son espacios amplios, son espacios iluminados, son espacios con mucho vidrio, en matices de blancos eh, y con tonos madera. Bueno, Entonces, eso también. tenemos un par de preguntas en Facebook y lo que hacemos normalmente es al final hacerlas, pero como se trata, digamos, en este momento están preguntando por los pisos, entonces me parece válido hacerlas en este momento. Y nos dice Alba Ramos, en el piso, ¿el precio es mayor o similar al laminado? Es un poco mayor, yo diría que entre un 10 y un 15%. Ok, y nos dice Ariel Morales, ¿cómo es la instalación del peso en PVC y el costo por metro cuadrado? Bueno, el PVC tiene dos tipos de aplicaciones diferentes. Una es la aplicación por adhesiva, y la otra es la aplicación por superposición. Depende de donde ustedes quieran instalar piso de PVC, vamos a hacer la especificación del producto. Entonces, si es para una residencia, o sea, una vivienda donde ustedes ya tengan un piso y simplemente quieran reemplazarlo por otro, ojo, que no sea piso laminado, o simplemente pues quitamos el piso laminado. Por ejemplo, digamos, tengo un porcelanato, tengo un enchape, simplemente puedo comprar el piso de PVC y adherirlo. Él viene con un pegante especial, se pega sobre el acabado de piso que ustedes tengan, incluso tapete, y se pone el guardaescobas. Para tráfico un poco más elevado, no se recomienda ese piso porque las micras, digamos, de protección del acabado de piso son buenas, pero son para un uso residencial. Cuando ya tenemos un uso más comercial, o los pasillos de una institución educativa, o un uso pues institucional, entonces utilizamos el piso de clic. O cuando tenemos un piso muy irregular, o sea que yo tengo un enchape y que el enchape tiene salticos, pero es que yo no quiero hacer toda la demolición del enchape, entonces porque aparte eso me vale un montón, me ensucia toda la casa, me obliga a salirme de la casa, entonces vamos a utilizar el piso de clic. El piso de clic no lleva ningún tipo de adhesivo, se instala muy similar al piso laminado, con la excepción de que el piso laminado se le instala una capa como de una espumita que le llamamos jumbolón como base. El piso de PVC no tiene esa capita, o sea, no necesita esa capita, entonces simplemente llegamos, recortamos y lo pisamos con el guardaescobas. Es una instalación muy rápida, muy sencilla, muy limpia, y pues es un piso de muy bajo mantenimiento. No sé si eso responda a las dudas. Bueno, la diferencia entre los dos obviamente es el uso, y pues en precio también tenemos una diferencia entre los dos más o menos del 15%, siendo el clic un piso pues obviamente más costoso que el adhesivo. Listo, perfecto. Por ahora no tenemos más preguntas, entonces continuemos.
Vale. Entonces, pues para cerrar este tema, como las tendencias del mercado nos dicen, bueno, vamos a utilizar espacios iluminados con grandes ventanales, con colores blancos, matices de madera y eventualmente elementos puntuales negros. Lo que tenemos que buscar dentro de esos acabados, aparte de que aporten al usuario final, es que se vean como acabados contemporáneos de una vivienda del 2020, ¿cierto? Bueno, entonces, eso es hablando pues como del interior del edificio. Cuando ya vamos al exterior del edificio, ahí tenemos, digamos, una paleta mucho más amplia, ¿cierto? Están los edificios industriales, los institucionales, los residenciales, pero digamos que las tres imágenes, pues obviamente todos conocemos el Banco de la República, pero las otras dos también son imágenes en Colombia. Eh, les, 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 quería mostrar estos tres proyectos, pues son tres proyectos que manejan, digamos, tendencias muy diferentes, cada uno muy particular, pero son tendencias que ha venido manejando el mercado. Y son tendencias que nos ayudan a corregir o a, más que corregir, como a darle punticos a los temas que vimos al principio, es el confort térmico y el confort acústico y cómo voy a hacer que mi vivienda sea más calientica o cómo voy a hacer que sea un poco más fresca o cómo voy a hacer que en esa transferencia frío-calor entre la noche y el día yo no pierda una cosa que nosotros le llamamos pues en arquitectura y es la pérdida de energía, que es del frío al calor o del calor al frío. Entonces, ¿cómo me voy a salvaguardar de eso? Y eso es fácilmente solucionable en Colombia con una piel. Entonces aquí vemos diferentes tipos de piel, porque los edificios también pues se visten. El edificio de la izquierda es el mismo edificio que estábamos viendo en la diapositiva anterior, solo que este es el exterior. Tiene dos elementos muy importantes de fachada, y es que tiene una fachada ventilada con unos paneles. Él no es, pues, no sé cómo, voy a utilizar un cursor, un momentito. Este edificio de acá no es un revoque y una pintura o un graniplast como convencionalmente lo utilizamos pues en el sector residencial, sino que tiene una serie de paneles como los que veíamos en el edificio de Tres Aguas y en el de Arcoal en las diapositivas anteriores que logran dar un aislamiento acústico muy interesante al edificio. Este edificio está ubicado en Bogotá, en una de las zonas, digamos, de mayor tráfico vehicular, y adicionalmente, me imagino que fue el arquitecto o posiblemente una sugerencia del constructor, utilizan este muro cortina que hace parte también de las tendencias que hablábamos de grandes espacios acristalados. Entonces tenemos una combinación de dos tipos de acabado que me van a ayudar a yo estar, digamos, a completa disposición en mi vivienda, ¿sí? A tener cierta tranquilidad y privacidad, y con privacidad me refiero al todo el exterior que me rodea, al tráfico, al vecino, a las personas pasando o a una obra que pueda presentarse en Manizales. Por ejemplo, estamos en construcción en todas partes, entonces a media cuadra de mi casa inician una obra y me toca aguantármela 2 años, todo ese tipo de cosas, estos elementos las minorizan. Bueno, el segundo edificio es un edificio pues, que todos conocemos, el nuevo edificio del Banco de la República, a pesar de ser un edificio institucional. No sé si algunos han tenido la oportunidad de entrar, esto es una biblioteca, está en la carrera 23, que podría llegar a ser unos lugares más ruidosos. De hecho, ahorita vamos a ver que el centro de Manizales es uno de los lugares con peores condiciones en decibeles por la contaminación de ruido. Y al interior de este edificio parece que la paz reinara. O sea, uno entra a las áreas de lectura, a sus espacios de estancia, y no se da cuenta de que afuera se está cayendo el mundo. Adicionalmente, tiene una componente estético muy fuerte, ¿sí? Estos listones de madera y estos paneles que vemos acá, que son paneles GRC,
que son un cerramiento más no un revestimiento, ayudan en gran parte a la estética, pero también al confort. Son edificios muy pensados para lograr estándares de calidad muy altos para los usuarios finales. Y en este tercer proyecto se los quería mostrar por dos razones muy importantes. La primera es que este es el edificio Avianca sobre la avenida El Dorado en Bogotá, que es una avenida, no sé, 8, 10 carriles más o menos. Es una avenida supremamente ruidosa, de alta velocidad. Estas son oficinas. Y no solo, pues, adicionalmente tienen el aeropuerto a un par de cuadras de distancia, entonces el ruido que maneja esta zona es bárbaro, es súper bárbaro. Pero resulta que al diseñador se le ocurrió hacer este bloquecito rojo, que es muy hermoso y muy emblemático de la aerolínea, pero que en un panel, en un acabado convencional, como un fibrocemento o como un revoque y una pintura, tiene muy mal fin. Este tipo de elementos en las edificaciones se decoloran bastante porque el color rojo es muy sensible a la luz ultravioleta. Bogotá es una ciudad que se encuentra a 2.600 metros sobre el nivel del mar. La radiación que tiene es absurda. Es una ciudad con unas radiaciones peligrosas en niveles de peligro casi todo el año. Y estos colores terminan siendo rosados. Entonces, al arquitecto se le ocurrió hacer esto, pero el constructor dijo, listo, no, yo lo tengo que hacer, pero esa gente de Avianca no puede venir a decirme dentro de 2 o 3 años que es que yo tengo que dar garantía por esa caja roja. Entonces, la decisión que tomaron fue un panel fenólico, que lleva más o menos unos tal vez 5 años instalados, un poco más, 6 años instalados, y que se encuentra en perfectas condiciones, a pesar de ser un rojo vivo. Entonces, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, es cuál es la tendencia del mercado. La tendencia del mercado es que el comprador va a llegar a decirme, yo necesito algo que sea estético, que sea eficiente y que me ahorre el bolsillo, porque pues Avianca no puede estar pintando este bloque cada 6 meses por el smog, por la decoloración. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para invertir más en esta etapa del proyecto, pero que a futuro yo tenga una tasa, un retorno a la inversión alto? Bueno, y para finalizar esta parte, algo que ya les mencioné, y es una teoría pues muy personal, y es que definitivamente para mí en el mundo contemporáneo estamos completamente enamorados de la madera. En esta imagen pues podemos observar que todo queremos que sea color madera, pero en realidad nada es madera. Bueno, y hablando un poquito sobre eso, también hay una inquietud y dice, cuando está expuesto al sol se puede deteriorar fácilmente, hablando del piso como tal. Cuando está expuesto al sol, a ver, pisos de PVC existen para interiores y para exteriores. Los pisos que yo les mencioné son pisos de interiores, o sea, que yo puedo tenerlo instalado en la sala de mi casa, que tiene una ventana piso-techo y le puede dar el sol todo el día y no le va a pasar nada. Pero no lo puedo tener instalado en el balcón de mi casa, porque en el balcón de mi casa cae el sol, no hay ningún elemento que lo proteja y aparte llueve, ¿sí? El piso de PVC de clic y de adhesivo no es un piso para exteriores, ¿sí? Adicionalmente tenemos otro tipo de plásticos, que se los voy a mostrar acá, que es este. Yo creería que, pues me puedo estar equivocando, pero yo creería que esto es un deck plástico. Los deck plásticos son normalmente elementos de resina, elementos plásticos con resinas y fibras de madera que se ven exactamente como la madera, pero no se comportan como una madera porque siguen siendo polímeros. Estos pisos sí están hechos para exteriores, tanto para un balcón como para una terraza, como para una piscina, como para una barbecue que no tiene cubierta. Es el mismo material, pero digamos que son presentaciones diferentes, ¿sí? Entonces, los iniciales de los que les hablé no se pueden instalar para exteriores. Para exteriores tenemos estos. Ok, entonces como conclusión estamos enamorados de la madera. Estamos completamente enamorados de la madera. Ok. Bueno, volviendo.
Entonces, ¿a qué tipo de exigencias nos vamos a enfrentar ahora? ¿Sí? Y resulta que es que ahorita tenemos un consumidor que va a visitar proyectos físicamente después de haber investigado 2 o 3 meses por internet. Entonces él sabe cuáles son las ventajas y las desventajas de la ubicación, del tipo de construcción, de los acabados. Esta constructora tiene esto diferencial, esta no, cuáles son las facilidades que tengo. Entonces cuando yo ya llego a la constructora a decir, venga, es que yo estoy interesado en un apartamento, yo tengo un bagaje ya muy amplio de la investigación que he hecho personal. Cuando decido tomar el paso 2 es porque ya tengo unas bases mucho más sólidas que es un gran diferenciador de lo que podría ser un comprador hace 10 años. Y nos vamos a enfocar un poco en estrato 4 y 5, 6 porque probablemente es el comprador que más se informa, el comprador que más investiga, el comprador que más duda sobre todo, que más echa números, saca cuenta, y es un comprador que probablemente cuando llega a nuestra casa viene a comprar su segunda vivienda en muchas ocasiones. Entonces es un comprador que ya tiene experiencia, que ya sabe qué es comprar una vivienda, qué es mantener una vivienda, ¿sí? Y el costo que conlleva ser un propietario como tal. Y pues hablando un poco más de eso, de esa exigencia del comprador, quería hablarles como de la contaminación que tenemos en este momento en Manizales y por qué eso afecta la decisión de nuestro futuro comprador. Y es que en Manizales todos sabemos que la calidad del aire que nosotros tenemos es muy buena. Tenemos una ubicación privilegiada en una montaña que permite que toda la contaminación que nosotros producimos se la lleve el viento. Eso uno. Dos, somos una ciudad intermedia, entonces nuestra industria, digamos que aún está muy regulada. Y tres, pues las facilidades que tenemos para movilizarnos, al ser una ciudad pequeña, tenemos unas muy buenas vías, entonces esforzamos poco nuestro parque automotor. Pero aquí va el tema, el parque automotor. Y es que Manizales en los últimos años, en los últimos 10 años, ha duplicado su parque automotor. ¿Y por qué les cuento esto a la hora de la exigencia del comprador? Resulta que el comprador que viene probablemente a tomar su segunda vivienda ya sabe qué le molesta y qué no de los sitios donde ha vivido. Si tú hablas con varias personas y volvemos al tema de la Santander, todos queremos vivir en la Santander, pero tal vez en la Santander, pero no sobre la Santander, es por un tema sobre todo de contaminación auditiva y del aire. Y si entramos un poco a estudiar las mediciones que hace Corpo Caldas acerca de la contaminación auditiva que tenemos en Manizales, encontramos que las zonas más valorizadas resulta que son las más afectadas por la contaminación auditiva. Entonces estamos hablando de que Corpo Caldas tiene una estación en el barrio Milán, pues tiene muchas estaciones, pero entre ellas, de las zonas más valorizadas, tiene en Milán y en el Cable. Cuando hablamos de un confort acústico, Corpo Caldas nos dice que en el día no debemos pasar de 65 decibeles y en la noche no debemos estar a más de 50. Hablando pues de áreas residenciales o áreas donde existen instituciones educativas, colegios, universidades, etcétera, que son áreas como Milán o como el Cable. En Milán, la máxima que manejamos al día son 93 decibeles. O sea, estamos hablando que lo ideal es un 65 y en Milán manejamos un 93 en el día. Y en la noche, que deberíamos tener alrededor de 50, tenemos los mismos 93, 93. Son valores exageradamente altos comparado con los niveles de confort acústico. En el Cable, pues la situación es muchísimo peor, porque el Cable no solo combina vivienda con comercio, sino que también tenemos una vida nocturna muy fuerte. Entonces, y es el nuevo centro económico de la ciudad. Pero si tú vas a comprar un metro cuadrado construido de vivienda en el Cable, estamos hablando de un metro cuadrado de cerca de 5 millones de pesos. Uno de los metros cuadrados más costosos de la ciudad.
Entonces estamos hablando que en el cable, en el día podemos llegar a una máxima de 100 decibeles. 100 decibeles cuando deberíamos tener 65. Y en la noche los mismos 92. Entonces no es tanto, digamos, las discotecas o los bares que hay lo que aumenta el ruido, sino la dinámica que tiene el sector. Entonces resulta que este comprador que viene en búsqueda de su segunda vivienda o de su primera vivienda, pero ha hecho una investigación, él sabe que tiene esos defectos el sector donde va a comprar. Si yo quiero comprar en el Cabre, si yo quiero comprar en Milán, o si quiero comprar en cualquier parte de la avenida Santander, porque me voy a mover más fácilmente, porque voy a andar en bicicleta, porque voy a poder ir caminando al trabajo, sé que me voy a enfrentar a eso. Entonces, ¿cómo como constructores debemos a brindar una solución a esa preocupación del comprador? Lo que les voy a mostrar rápidamente a continuación es una tablita para que nos hagamos a la idea de la contaminación que tenemos en la ciudad y lo que les decía del problema de duplicar el parque automotor. ¿Sí? Está en el plan de desarrollo actual de la ciudad, la alcaldía nos dice que de seguir con el mismo crecimiento económico vamos a volver a duplicar nuestro parque automotor en los próximos 10 años. Entonces, estas mediciones de calidad de aire buena y moderada van a dejar de ser buenas y moderadas para pasar a ser dañinas para la salud de grupos sensibles, ¿cierto? Entonces, el comprador también está pensando en eso y en cómo vamos a hacer, cómo vamos a hacer los arquitectos o los constructores para darle a él una facilidad para enfrentar ese futuro problema. ¿Qué tipo de exigencias adicionales nos enfrentamos con este nuevo comprador? Y es que este nuevo comprador o ha investigado o tiene una segunda vivienda y en su primera vivienda ya se enfrentó a lo que es tener una reunión de copropietarios o hablar más de una cuota extraordinaria, por ejemplo, porque hay que hacerle mantenimiento a la copropiedad. Cuando nosotros iniciamos un proceso de venta en un proyecto inmobiliario, parte de las preguntas que tiene como fija la cuota de administración. Y nosotros como constructores rara vez le podemos dar esa respuesta. Uno hace un cálculo, no tenemos tantos ascensores, tantas porterías, más o menos eso lo va quedando. Pero resulta que el comprador al que nos vamos a enfrentar ahora, que ya tiene una segunda vivienda o que ha hecho investigación, sabe que eso no es lo único que tiene que preguntar, sino cuáles son los puntos más débiles o en qué se tiene que fijar, cuáles son los puntos más débiles que puede tener la edificación por los cuales a mí me van a sacar de cuotas extraordinarias. Y es que estamos hablando que en el estrato 5 y 6 se manejan cuotas extraordinarias entre 1,5 millones y 3,5 millones de pesos para arreglar problemas que muchas veces los arquitectos por caprichosos le dejamos al comprador. Y acá les quería mostrar este proyecto. Este proyecto es un edificio muy bonito, que es el Hotel Estelar, que lastimosamente hubo que quitarle la fachada que ustedes están viendo, porque los problemas de la humedad que ellos tenían no permitían que continuaran con este tipo de acabado. Y como arquitecta que soy, yo tengo que aceptar que muchas veces nosotros insistimos en un tipo de acabado. Yo quiero que este volumen resalte, yo quiero que este volumen sea el hito de mi proyecto, que se convierta en eso especial, en esa cereza del pastel, y resultamos presionando al constructor y terminamos en estas fallas. Y eso nos ha pasado en varias partes de la ciudad. Y quiero volverles a mostrar esta diapositiva porque estas constructoras, como son Trujillo Gutiérrez, como son CFC, como es Arcoiris, como son Berlín, ya se dieron cuenta de eso y ya le están proponiendo al futuro comprador soluciones alternativas donde, mire, es que yo también puedo hacer un edificio muy bonito, un edificio que resalte, un edificio donde usted se sienta orgulloso y decir, es que yo vivo acá, pero usted no va a tener dentro de 4 o 5 años tener que poner una cuota extraordinaria para tumbar la fachada de su edificio, ¿cierto? Yo ya me di cuenta cuáles son los materiales y se los estoy poniendo a usted para que usted pueda vivir, digamos, sin ese sobrecosto. Entonces, la escogencia de materiales no solo interno, sino externo, también afecta mucho el bolsillo del cliente final. Y yo sé que hay muchos que nos pueden estar viendo, que nos van a ver que van a decir, pucha, sí,
A mí me tocó el año pasado o hace 2 años tener una cuota extraordinaria para mandar a pintar la fachada del edificio y resulta que cuando yo tengo un muro cortina como el de CFC o unos paneles fenólicos como en Tres Aguas y en Arcobaleno, pues resulta que esto no necesita volverse a pintar nunca. O sea, yo me moriré y le dejaré el apartamento a mis hijos y jamás habré hecho una inversión para que esto tengan retoques, tal vez un lavado, pues, pero son fachadas de muy bajo mantenimiento que a futuro lo que van a hacer es ahorrarle mucho al comprador final, y a mí como constructor me sirve decirle, veas que yo le estoy poniendo a usted un poquito más para que usted ahorre a largo plazo. Quería mostrarles esta gráfica porque me parece muy importante y ya vamos a darle pues como cierre al tema, y es que en Manizales también tenemos un nivel de radiación solar muy alto. Y cuando hablamos de muy alto es que tenemos 3 clasificaciones de los rayos UV, donde la clasificación entre 280 y 320 son radiaciones muy peligrosas para todo tipo de vida. En este cuadro de la izquierda encontramos que pues el comportamiento de Manizales con esos rayos UV durante todo el año, casi todo el año, nosotros estamos dentro de ese rango, dentro de la radiación muy peligrosa para todo tipo de vida. Y les quería mostrar esto porque estas mismas fachadas que vemos acá nos ayudan a controlar ese tipo de radiación. No solo esta, no solo la que vemos pues de Capitalia, que obviamente está muy pensada para dar solución y pues no sé si alguna vez han entrado a esas oficinas, son oficinas frescas, son oficinas muy cómodas. Personalmente pues a mí la estética del edificio como tal a nivel de arquitectura no me mata, pero al César lo que es del César es un edificio muy bien pensado a nivel de confort. Entonces, estas radiaciones afectan también las fachadas de nuestros edificios. Y cuando hablo de las fachadas de nuestros edificios me refiero al revoque, a la pintura y al graniplast que estamos acostumbrados a utilizar. Entonces, cuando yo dejo una fachada expuesta con alguno de estos materiales que son los más convencionales, por no mencionar más, estoy diciéndole al comprador, pues venga, vea, si yo le voy a entregar bien, le voy a entregar en perfectas condiciones, pero probablemente en 4 o 5 años usted va a tener que recoger una cuota extraordinaria para volver a pintar, ¿cierto? Porque sus colores verdes, rojos, azules se van a degradar. Bueno, este es otro claro ejemplo de unas fallas tal vez como arquitectos que tenemos a la hora de la escogencia del material, que pueden ser solucionadas bajo el mismo esquema que estamos hablando pues de los paneles o de los muros cortina. Lo mismo, pues claro ejemplo tenemos con Plaza 51, que arquitectónicamente a mí me parece un edificio hermoso y pues que perdió gran valor el día que decidieron cambiarle su fachada, y yo no quiero pues exagerar, pero yo me imagino que la cambia de esa fachada, esa copropiedad le habrá valido unos 150, 200 millones de pesos. Es un edificio muy grande que seguramente tuvieron que cambiar por los problemas estéticos y de humedad pues, que generaba la fachada al interior del edificio. Entonces, el comprador que ya ha sufrido por este tipo de cosas está pendiente de que no le vuelva a pasar. Está pendiente de decir, no, vea, es que yo un edificio con fachalita ya no compro, yo un edificio con pizarra ya no compro, yo un edificio donde usted tenga un chapa en la fachada, yo no compro, porque a mí ya me tocó invertir para sacarlo. No sé si saben, Tramonti, que también es uno de los edificios más bonitos, desde mi punto de vista, por la Santander ya desmontó también uno de esos volúmenes de piedra, y la solución fácil y pues a la medida del bolsillo de los copropietarios es revocar y pintar, y la arquitectura pierde un gran valor, y pues y los copropietarios pierden también un gran valor en su bolsillo. Entonces es pensar un poquito más eso. Entonces, para resumir la presentación, lo que les quería mostrar es que cuando nosotros hacemos una investigación que va un poco más allá con el tema de acabados y con los materiales, podemos proporcionarle al cliente final
bajo costo de mantenimiento del edificio, lo que se va a traducir en menos cuotas extraordinarias o cuotas extraordinarias muy bajas. Necesitamos pensar en materiales durables y asépticos, que el cliente no esté pensando a los 5 o 6 años tengo que cambiar mi piso, tengo que hacer una renovación del área pues, interna de mi apartamento. Un ahorro energético, porque aquí les voy a contar una infidencia. Nuestras oficinas, por ejemplo, están en Torres Panorama. Es un edificio que a mi juicio pues estéticamente tiene gran valor, pero nosotros en las oficinas, casi todas las oficinas tienen climatización, tienen aire acondicionado, y es que el calor que genera el vidrio que tenemos es impresionante, y para no afectar la fachada, lo que han hecho las oficinas que están en el exterior es montar los acondicionados hacia adentro, o sea que hacia adentro nos estamos cocinando un poco más. Entonces, estos ahorros energéticos son muy importantes, así nosotros pensemos que Manizales es una ciudad fría o templada. Tenemos siempre que tener en cuenta que igual buscamos, y el cliente busca una imagen contemporánea, por eso hay que buscar acabados que cuiden nuestro bolsillo, que sean a largo plazo, pero que igual continúen pues con una línea de arquitectura actual. Y pues adicionalmente a eso, todos estos acabados lo que pueden hacer es obviamente mejorar nuestra imagen corporativa, como constructoras, como empresas. Cuando yo tengo una propiedad de calidad, yo me siento a gusto, yo digo, es icónico, yo no sé si a ustedes les pasa, pero a mí Prana me parece que maneja una imagen de arquitectura muy consolidada, que se repite en varios de sus edificios, pero cuando la gente piensa en Prana, piensa en un edificio de valor estético. Entonces dice, yo quisiera vivir en un edificio de Prana porque es que son muy bonitos. Entonces la idea es que no solo nos recuerden pues porque son bonitos, sino porque es que me dan un ahorro energético, porque es que cuando me entregan el apartamento yo no tengo que hacerle nada a ese apartamento en 10 años, porque es que me dan garantía extendida de casi todos los productos. Básicamente, pues es eso. Excelente la información, Isabel. Yo creo que es muy importante, como lo venías diciendo, tanto para las constructoras como para los ingenieros, arquitectos, pues personas de todo el sector de la construcción, toda su cadena de valor, pues que se den cuenta de esos detalles tan importantes y tan necesarios pues, para llevar a cabo un proyecto muchísimo más, ¿cómo se dice? Más sensato, más empático con el cliente final, como venías diciendo, y pues la persona como cliente final, digamos yo en el momento de comprarme algún apartamento, de acceder pues a una vivienda, pues tener en cuenta todos estos detalles que nos has dado, pues muy importante y súper interesante. Sería muy bueno que habláramos un poquito como de la trayectoria a través de Coelum, porque pues hay muchas personas que se conectaron tarde y que de pronto están ahorita con la inquietud de saber de dónde sacan toda esta información, a qué pueden acceder ellos, cómo pueden llegar a obtener pues todos sus productos y servicios y sobre todo pues tener toda esta información mucho más clara. Bueno, pues cómo acceder a Coelum. Coelum tiene sus oficinas principales en el edificio Torres Panorama, que obviamente pues por la coyuntura en la que estamos se encuentran cerradas. Todos estamos en teletrabajo, pero pues en tiempo normal nos encuentran en Torres Panorama en el segundo piso. Ahí tenemos dos pequeños pisos de oficinas para atenderlos. Pero si desean buscarnos en este momento, tenemos una página web www.coelum.co y nos encuentran en las redes sociales como CoelumSAS, @CoelumSAS, tanto en Instagram como en Facebook y Twitter. Ahí van a encontrar información de las obras que tenemos, de los productos, de nuestro portafolio y pues la trayectoria que nosotros manejamos hasta el momento. ¿Alguna línea de WhatsApp de pronto? ¿Están haciendo videoconferencias? ¿Cómo están manejando la atención al cliente? Bueno, digamos que hasta hace 8 días durante la pandemia estuvimos haciendo unos live donde teníamos algunos invitados, proveedores y clientes. La otra pregunta que me hiciste fue alguna línea de WhatsApp. Bueno, si desean comunicarse con nosotros, pues el teléfono fijo, pero en este momento no está funcionando, y pues el número telefónico celular sería 312-286-3080.
si desean contactarse con nosotros. 312-283. 286-3080. 3080, ok, ahí les queda todo el contacto de Coelum por si quieren tener más información sobre los productos y servicios que ellos ofrecen y sobre toda esta información tan valiosa, porque yo supongo también que si hay alguien interesado en cierta asesoría puntual, ustedes se la brindan igual como a través de ese live. Sí, claro, o sea, nuestra empresa, digamos, tiene un proceso, un equipo de proyectos conformado por varios arquitectos. Es un equipo que realiza especificación, o sea, se encarga de escuchar al cliente, cuáles son las necesidades del cliente y pues darle una propuesta que se adapte como lo mejor posible a sus requerimientos. Si el cliente finalmente igual pues no desea contratar nuestros servicios, pues igual la asesoría se le da. Perfecto. Aquí nos dice Ariel Morales, muchas gracias. Giorgio Alberto dice, gracias por la conferencia. Libardo García también nos saluda. Guillermo Rendón, muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado con este Facebook Live. Muchísimas gracias Laura, señora. perdón, hay una persona que preguntó cuál es la duración del filtro UV. Creo que tal vez era cuando estaba hablando del tema de la fachada, que les mostré como los rojos. Normalmente, por ejemplo, los paneles fenólicos que son en fachada pueden llegar, por ejemplo, nosotros tenemos un panel fenólico en específico que tiene una garantía del filtro UV hasta de 50 años en estabilidad de color. Y ahí hacia abajo pues hay una gran variedad, ¿cierto? Tenemos de 40, de 30, de 10, lo mismo en paneles metálicos. Obviamente son garantías muchísimo más extendidas que cualquier tipo pues de pintura y las garantías son integrales por suministro e instalación. Quería resolver esa duda. ¿Cómo llegar? Explicarle bien al usuario sobre eso, sobre la durabilidad. Él preguntaba con la exposición al sol. Perfecto. No, pues muchísimas gracias Isabel por habernos acompañado en este espacio. De nuevo, bienvenida a Camacol Caldas. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están viendo y que comparten esta información. De nuevo les digo, aquí queda grabado en el Facebook. Pueden verlo de nuevo. Si saben que a alguien le interesa, pueden compartirlo. Gracias. Muchas gracias, Laura, y a todos que estén muy bien. Gracias por unirse al live. Gracias a Dios. Hasta luego.